Hoy, en 678 Domingo, le salió mal la jugada a Mañeto. Sin quererlo, desprestigió a Harvard. Lucía Sánchez es argentina, estudia en Harvard y estuvo ayer durante la conferencia que dio la presidenta Cristina Kirchner. Tengo entendido que ya nos está escuchando. Lucía, ¿cómo estás? Buen día. En mi opinión personal fue lamentable el papel que hicieron los chicos que preguntaron, que las preguntas que se hicieron estuvieron basadas en titulares de los medios opositores. ¿Por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario y sin inflación, y en la Argentina no podemos lograr lo mismo? ¿Usted cree que existe la pluralidad? ¿Usted quiere ser reelegida? Después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica? Yo me pregunto, y cito un poco sus declaraciones, ¿por qué un ciudadano argentino tiene que tenerle un poquito de miedo a la presidenta? La verdad es que me resultó lamentable el tipo de preguntas que hicieron estos chicos. Me pareció de un nivel bajísimo, totalmente copiadas de los titulares de Clarín. Los que conocen La Matanza desde Google Maps versus Cristina. Sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. Pero chicos, esto es Harvard, no es La Matanza, tremendo. Por Ricardo Kirchbaum. La profundidad de la ofensa a los estudiantes universitarios de La Matanza. Pinky, buenos días, ¿cómo estás? Con lo de la universidad estoy indignada. Toda la vida han despreciado ellos a La Matanza. 2008. Cristina en la Universidad de La Matanza. Felicitación a todos los estudiantes de esta querida universidad y ejemplar universidad, a sus profesores, a su rector, a las autoridades municipales, a todos los hombres y mujeres de La Matanza. En esta Argentina de la universidad pública y gratuita es necesario que cada estudiante sepa el esfuerzo que ponen los millones de argentinos que tal vez ni siquiera tienen trabajo para que otros puedan estudiar. Y yo veo que aquí en La Matanza lo reconocen y quiero felicitarlos. Las Malvinas y un fallido revelador. Programa que vamos a dedicar a una conversación con dos integrantes de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland o Islas Malvinas, según cada quien las quiera nombrar. ¿Ustedes no son Gran Bretaña? ¿Una extensión de Gran Bretaña? No somos una colonia tampoco. ¿Qué son? Somos un país. ¿Un país? Sí, en efecto, legalmente somos un territorio de ultramar de Gran Bretaña, perdón. Legalmente somos un territorio de ultramar de Gran Bretaña, perdón. Ecos de la violenta represión en España. Convoco a defender la nación española y a sumar esfuerzos para recuperar nuestra autoestima. Y ahora, si todavía no estáis roncos, gritad conmigo: ¡viva la libertad! ¡Viva España! ¡Para allá, vale! ¡Por aquí enfrente! ¡Por aquí enfrente! Impactante. Hasta Marley desmiente el hermanito Sonsón de Clarín. Twitter de Marley. Diario Perfil. El hermano de Marley, perfil bajo y fanático de lo antiguo. Cualquiera. No es mi hermano. Ni lo conozco. Semanario Perfil. Carlos Olivares. El hermano de Marley. Perfil bajo y fanático de lo antiguo. Desde hace 3 años administra un centro de anticuarios. Su paso por la TV fue fugaz. Participó en un programa de Julián Weich. Diario Perfil me inventó un familiar. No es mi hermano. Tengo uno solo. Es contador y se llama Ricardo. TBR y la mala onda del opositor Jacobson. No tengo nada contra Florencia Lavey, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. ¿Qué tiene que ver cómo orina esa persona? Me parece una falta de respeto. ¿A vos no? Viendo esto me acordé de algo. Estábamos promocionando Montecristo. Sí.
y teníamos que salir al aire en el noticiero en vivo y estábamos Paola Krum y yo con microfonitos así y de pronto Jacobson nos iba a hacer la nota y escuchamos que dice, pero ¿cómo no está Pablo Echarri? Estas dos están... no, pero esa nota no es interesante, no. Llega el nuevo éxito a la pantalla de Telefe, Amor, Venganza, Montecristo, la nueva producción que tiene a Pablo Echarri como protagonista. Alejandro Isturiz, ¿con quiénes estás? Con Paola Krum y con Viviana Sacone. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es una historia maravillosa porque el personaje Santiago, el personaje que interpreta Pablo, que lamentablemente no está en este momento, y escuchamos que dice, pero ¿cómo no está Pablo Echarri? Estas dos están... no, pero esa nota no es interesante, no. El personaje que interpreta Pablo, que lamentablemente no está en este momento, nos miramos con Pau y promocionamos el programa igual, ¿no? Pero había que remarla después. Bueno, eso imagínate. Otro día de impresionante. Noticias. 1. Fito engalanó Duro de Domar. Duro de domar. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano en la mañana, aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. 2. Ignati Oreiro engalanó TBR. Pena que se perdieran una oportunidad tan buena para hacer preguntas por ahí un poco más profundas, ¿no? Yo entiendo que se pongan nerviosos, era la presidenta de un país, no me parece mal que lean, digamos, la presidenta tiene una cualidad enorme que creo que no lo tiene ningún otro presidente del mundo y yo la admiro por eso, tiene una calidad para hablar sin leer alucinante. Bueno, los chicos no la tienen, pero me parece que se perdieron una buena oportunidad de poder hacer preguntas importantes. Nosotros lo estamos mostrando. Ahora sí, es una buena oportunidad como para exponerlo. Mirá como dice, nosotros ya se siente de la familia. Pero hay que... Yo soy re TBR, iba a decir re pro TBR, pero no me... Sí, mejor, a ver si te lo... pero igual... 3. Y su peli fue preseleccionada para el Oscar. Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina. ¿Qué te ha dicho tu familia o parte de tu familia cuando vio la película? Mi hijo menor me pasó que me dijo por primera vez, pero no entiendo, papá, me decía... A ver, entonces, esa mamá es tu mamá, ¿no? Bueno, sí, es como la abuela Charo. O sea que sí es la abuela Charo, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué, la mataron? Bueno, digamos que sí, pero en realidad está desaparecida la abuela. ¿Recordás que yo te lo conté? Ah, pero o sea que desaparecida que no sabemos dónde está. Es eso que está desaparecida, exacto, vamos a decir. 6, 7, 8. Y aguante el chino o el pato. Vos podrías tener un cumpleaños de 1500 invitados. Ni en Sí, pedo. ni en pedo. No. A mí me gusta Pero vos sos 6, el otro extremo. Pone 6, 7, 8. Decía si ya estás en el corte, viste que los muchachos 6, 7, 8 ponen los que dicen 6, 7, 8, decilo, y ya quedás en la promo. Ahí 6, 7, 8. Yo lo digo, 6, 7, 8 y ya quedás en la promo. No, escúchame. Vos... A esto no lo van a poner. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. ¿Todos bien? Me alegra mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa Cintia Ottaviano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le Ottaviano, va? querida periodista,
jefa de investigaciones de Tiempo Argentino, de lunes a viernes está en Radio Nacional, de 9 a 12 del mediodía, con un Targaryen. Sí. Con el señor Luciano Valente. Nos vemos toda la mañana y con un equipazo enorme también. Bueno, gusto verte acá. Hacía casi un año que no venía, ¿eh? Mañana nos vamos a ver de nuevo a las 9 de la mañana. No nos queda otra. Che, ¿sos la hermana no reconocida de Soledad? Es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Me convendría ser la hermana de Soledad o no? Estoy rastreando ahí el árbol genealógico. Muchas gracias por venir. No, un placer. También estaba con nosotros para compartir el programa Luciano Peralta. Ahora, Luciano, ¿cómo te va? Bienvenido. Es periodista jefe de la sección política de Telam. Estuvo en Boston cubriendo la conferencia de prensa de Cristina en Harvard, tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Yo no estuve con nadie acá. Sí. Vamos entonces con el primer informe, tiene que ver justamente con Cristina en Harvard y las preguntas de los estudiantes. Lo vemos y lo debatimos, dale. La intromisión política del periodismo hegemónico en Harvard. ¿Habrá un 0800 en Estados Unidos para denunciarlo? Lucía Sánchez, argentina, estudia en Harvard y estuvo ayer durante la conferencia que dio la presidenta Cristina Kirchner. Tengo entendido que ya nos está escuchando. Lucía, ¿cómo estás? Buen día. En mi opinión personal fue lamentable el papel que hicieron los chicos que preguntaron, que las preguntas que se hicieron estuvieron basadas en titulares de los medios opositores. ¿Por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario y sin inflación, y en la Argentina no podemos lograr lo mismo? En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores, sino críticos, han recibido durante su gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad? ¿Usted quiere ser reelegida? Después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería momento de empezar a hacer una autocrítica? Hace poco el Instituto Nacional de Estadística en Argentina hizo alguna declaración en relación a que en un día un argentino podría comer con 6 pesos. Ya lo desmentí ayer. Yo me pregunto, y cito un poco sus declaraciones, ¿por qué un ciudadano argentino tiene que tenerle un poquito de miedo a la presidenta? Pena que se perdieran una oportunidad tan buena para hacer preguntas por ahí un poco más profundas, ¿no? Yo entiendo que se pongan nerviosos, era la presidenta de un país, no me parece mal que lean, digamos, la presidenta tiene una cualidad enorme, que creo que no lo tiene ninguna otra presidenta del mundo y yo la admiro por eso, tiene una calidad para hablar sin leer alucinante. Bueno, los chicos no la tienen, pero me parece que se perdieron una buena oportunidad de poder hacer preguntas importantes. La realidad es que las preguntas de los estudiantes en Harvard repetían las consignas de los medios corporativos y esto claramente no fue una casualidad. Estos fallidos en un mismo día de Edgardo Alfano aclaran el panorama. Cristina Kirchner no la pasó bien con las preguntas de los periodistas. Bueno, la presidenta de los alumnos, gracias. ¿Qué es lo que pasó allí? La periodista, la estudiante habló de la periodista, insisto, la estudiante. Y el sinceramiento de este estudiante despeja toda posibilidad de dudas. Uno de los chicos que pregunta dice, no voy a hacer la pregunta que quieren ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son las preguntas que ellos quieren que haga? A mí no sé qué título me pondrán los diarios porque es una pregunta que no es picante o lo que ellos quieren que pregunte, no es sobre el pasado sino sobre el presente. Porque hay diarios que sé que hubo muchos mails y sé que hubo periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también es parte de la libertad, es bueno. No nos engañemos tampoco entre nosotros, somos todos gente grande. Hemos visto en manos de estudiantes una cuestión de argumentos que se repartían en la cola de ingreso como si fuera el folleto, suerte de resumen acerca de la falta de libertad de expresión en la Argentina y las persecuciones al Grupo Clarín. Yo me pregunto, y cito un poco sus declaraciones, ¿por qué un ciudadano argentino tiene que tenerle un poquito de miedo a la presidenta? No, ¿ves? Esa es otra tergiversación, ese es otro tema que tergiversaron. ¿Qué es lo que dije? Exactamente, y someto a grabación, que traigan la grabación y la pongan acá. Al contrario, yo dije que los que me tenían que tener un poquito de miedo eran mis funcionarios. ¿Qué hizo Clarín? Editó la frase y puso que la que
tenían que tenerle miedo a Dios y a mí. Las palabras de Cristina Kirchner cuando habló del miedo a Dios y un poco el miedo a ella. Me referí a los ciudadanos. Además, realmente sería muy tonta si hubiera dicho eso respecto a los ciudadanos. Después hablamos con el chico y dijo, bueno, que no tenía relación, si se quiere, en esta movida, y dijo, sinceramente, me equivoqué, leí mal, no era parte de ese armado, pero decía, ahora me voy a poner a pensar porque evidentemente aquí hay voces encontradas en cuanto a la realidad de lo que está pasando en Argentina, porque dijo que se iba a interiorizar de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué necesidad tenían de pasar esa sensación de papelón, de tener que responder a quienes quizá los estaban mirando desde aquí? Y en la misma sintonía escuchemos esta charla entre María O'Donnell y un estudiante de Harvard el día viernes. Nicolás Grossman es argentino, es estudiante de la Universidad de Harvard. Perdón, una pequeñita aclaración. Aunque O'Donnell lo presente como independiente, Nicolás Grossman es economista de la Fundación Pensar, que pertenece al PRO. Diario La Nación de 2010. Mauricio Macri empezó a trabajar en el área dura de la economía y del comercio exterior, con la visión puesta en su candidatura a la presidencia en 2011. Los técnicos que elaboran su plataforma trabajan en la Fundación Pensar. Tiene como coordinador del área de infraestructura al joven economista Nicolás Grossman. Nicolás Grossman es argentino, es estudiante de la Universidad de Harvard y va a estar presente en la ponencia de la presidenta. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Ha habido mucho movimiento en redes sociales, ¿no? Proponiendo y pidiendo distintos tipos de preguntas. Nosotros tenemos la oportunidad de preguntar. Estaría bueno que representemos las preguntas que allá se quieren hacer. Nicolás, ¿vos qué le preguntarías? Creo que se habla mucho, el tema de la inflación me parece un tema que preocupa, que la gente habla mucho. Ahora se está hablando mucho del tema de la reelección. Trato de más bien de escuchar qué dice otra gente que de venir con mis propias preguntas. Yo te digo, si podemos, la pregunta de la vuelta, si tenés la oportunidad de representarnos, Nicolás, dentro de las que dijiste, vamos, por si se va a presentar por la reelección. ¿Cuánto es la inflación en la Argentina? ¿No? Yo tomo nota, yo todas las preguntas, mucha gente. Ahora, adentrémonos a fondo en el armado de la cuestión. La verdad es que me resultó lamentable el tipo de preguntas que hicieron estos chicos, me pareció de un nivel bajísimo, digamos, totalmente copiadas de los titulares de Clarín. En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores, sino críticos, han recibido durante su gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en Argentina? El embate contra la libertad de expresión, contra la prensa. Los graves riesgos para la libertad de expresión. El avance muy concreto del gobierno sobre la libertad de expresión. La pregunta es, ¿por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario? El cepo sobre el dólar. El cepo al dólar. ¿Cepo al dólar? ¿Quiere ser reelegida por tercera vez si quiere reformar la Constitución para eso? Un gobierno que se propone una reelección. Poder avanzar con la reelección. Me pregunto y cito un poco sus declaraciones, ¿por qué un ciudadano argentino tiene que tenerle un poquito de miedo a la presidenta? Daba la sensación de que estaban muy nerviosos, con el nervio de un testigo falso. Quería saber si podía empezar a ver más una autocrítica y poder permitir un poco más este tipo de conferencias. Con la angustia de una persona que no está viviendo eso con naturalidad, sino impulsado por el pedido de alguien que manejaba esas preguntas. Soy Juan Maquieira, de General Pico, La Pampa. En primer lugar le quería agradecer por estar acá, por esta oportunidad única. ¿Usted quiere ser reelegida por tercera vez si quiere reformar la Constitución para eso? Lo conozco perfectamente, Juan Ignacio Maquieira, justamente el que le preguntó a la presidenta sobre la reforma constitucional. Él hasta hace un mes fue funcionario del Ministerio de Educación de la ciudad, fue quien recibía a los gremios, ahora está en Harvard. La verdad que el ministro Bullrich tendría que denunciarlo a Juan Ignacio Maquieira por intromisión política, un 0800, porque es un militante, es el presidente de la Juventud del PRO y hizo política.
Entonces caen en la propia contradicción. Este chico fue asesor del Ministerio de Educación, está en Harvard con un crédito del Banco Ciudad. ¿Qué pasaría si, por decir un ejemplo, un hijo de Gileoni, el ministro de Educación de la Nación, está con una beca del Banco Nación estudiando en Estados Unidos? Y sería un escándalo, ¿no? Bien. Pregunta final. La intromisión de Clarín y afines en Harvard no terminó desprestigiando a la reconocida universidad. Bueno, muy bien. A ver, Luciano, empiezo por vos que estuviste allá. ¿Qué es lo que percibiste en relación a esta supuesta influencia de algunos periodistas en relación a las preguntas? No, yo creo que de por sí había una ingeniería montada en torno... Me quedo con la última pregunta que decía si no desprestigia a Harvard. Creo que Harvard estuvo ajeno porque no sé si veían la cola de los chicos que preguntaban. Hay que aclarar que las preguntas no eran ni por sorteo ni por nada, eran 2 micrófonos a cada lateral del recinto donde hacían cola. Los chicos que se ven haciendo la cola son los que estuvieron toda la mañana dentro del campus y los primeros para el ingreso, para ver a la presidenta. Entonces, ellos fueron de alguna manera los que acapararon estas preguntas. Y datos curiosos, por ejemplo, durante la mañana estaba todo reducido a que Juan Ignacio Maqueira iba a hablar con los medios. No querían hablar con nosotros, menos con gente de Telam. Y nos ofrecían, la oferta de ellos era un americano para hablar, y curiosamente este estudiante americano era esta chica Lane, que había vivido en Argentina, que era también, que estaba en el grupo, también formaba parte de esas preguntas. Creo que se eclipsó totalmente lo que tenía que ver la presencia de la presidenta. Había 2.800 inscriptos, ni siquiera quien estuvo pocas horas antes pudo lograr que haya tantos inscriptos, pero se acaparó todo por este grupo de argentinos que es minúsculo, que pero nada en ese momento que ustedes que estaban cubriendo esto, ¿ya sabían que esos chicos pertenecían al PRO? ¿O se enteraron después? La verdad que para nosotros fue una sorpresa porque primero, no tengo que decir, me siento decepcionado de alguna manera porque a veces hay que hablar de igual a igual. Cuando nos dijeron que él iba a ser el nexo periodístico de alguna manera, hasta hizo una broma. Nos estaba explicando que nadie le interesaba a Cristina, que en realidad la presidenta argentina estaba visto en los salones, dentro de la Kennedy School, la escuela de política de Harvard, estaba vista como cercana a Chávez, como cercana a Correa, y no como el brillante modelo de Brasil, de Chile, de Colombia. Eso lo decía él. Incluso nos dijo, lo del FMI acá no importa, porque Harvard es tradicionalmente de izquierda. Me dijo, bueno, izquierda norteamericana vendría a ser como un PRO en la Argentina. Hasta hacía bromas, él no se daba a conocer que era el PRO, y después de 2 horas, le preguntamos dónde trabajaba él y dijo, ¿te suena Esteban Bullrich? Trabajaba con él. Ahí empezamos un poco a abrir el mapa y a darnos cuenta que detrás de esto había una ingeniería importante, y que para los chicos norteamericanos, los estudiantes, era totalmente un desperdicio estar ahí porque no iban a tener acceso a las preguntas. Los norteamericanos no tienen idea del debate interno que tenemos, o mejor dicho, estas acusaciones, lo que se cuestiona a la presidenta que no responde. Estaban más que nada interesados en el modelo político, en el modelo económico, no estaban al tanto del cepo, de los 6 pesos. Bueno, yo lo contaba en radio, el chico lo hicieron leer esa respuesta que da, que preguntó después, los compañeros de audiovisuales le hicieron una entrevista y dijo, me dieron para leer eso. Ahora no sabía, cuando Cristina, la presidenta, le dice, informate bien, porque yo ya lo aclaré. Bueno, a él no le habían dado esa oportunidad de tener al alcance toda la información. Le habían mostrado los títulos donde la presidenta, o publicaban algunos medios, que la presidenta decía lisa y llanamente, hay que tenerme miedo, ¿no? Peralta, me dejaste leer una pregunta en base a tu relato, obviamente que estuviste allí. Hablaste de ingeniería, o de una planificación, o de una construcción, ¿no es cierto?, que ustedes sintieron revelada una vez que estaban allí. Sí. Generalmente un gobierno tiene un anticipo de qué es lo que va a ocurrir. Supongo que asesores, personas allegadas al gobierno,
para no decir inteligencia, saben, cualquiera de nosotros sabe que Harvard, imagina que Harvard, un lugar de entrenamiento de precoces y futuros gerentes del liberalismo económico y defensor de todos los organismos internacionales, en contra de países periféricos. Eso lo sabe cualquiera. Es decir, sin saber exactamente qué es Harvard. Entonces, ese reservorio se sabía lo que era. No había ninguna construcción del gobierno argentino para, por lo menos para que la presidenta tuviera conciencia de dónde iba a dar la conferencia de prensa. Bueno, en principio te lo puedo responder con que toda la planificación la hizo Harvard, y creo que el caso de lo que está ocurriendo en este país, este debate, esta virulencia, si se quiere, se mudó a los Estados Unidos. No ha pasado ni con la presencia de Piñera, ni con estuvo mucho más temprano el ex vicepresidente de Bulgaria. Digo, Harvard es totalmente ajeno, fue copado esto por un grupo de argentinos, ingresaban 700 personas, había muchísimos argentinos, y Harvard fue el que hizo el sorteo, porque se hace, ante tanta demanda como ocurrió con la presidenta se hace el famoso sistema de lottery, ingresaron 700, todos iban a preguntar lo mismo, porque a la mañana circulaban, veíamos americanos con una hoja que tenía los precios de la leche hace 2 años. Era más que nada profundizar, se había planteado como una idea de profundizar lo que no se había podido preguntar en Georgetown, en Washington, mejor dicho, tener más argumentos para presionar a la presidenta. Y creo que eso que te digo queda plasmado cuando terminó, que había sorpresa entre los docentes de Harvard, incluso el decano David Ellwood estaba sorprendido porque, como inicia el discurso de la presidenta, nada tiene que ver con las preguntas que vinieron después, ¿no es cierto? Yo creo que podría decir que se pecó de ingenuidad no sabiendo lo que son capaces de hacer ciertos grupos, ¿no? Que son capaces de trasladar esa interna, esa virulencia a un espacio tan pequeño como fue el fórum de Harvard. ¿Cómo fue el movimiento ese que vos estás describiendo de alguna manera? ¿Fue en la cola antes de ingreso al auditorio? ¿Fue adentro del auditorio? ¿De qué manera se dio esta influencia que vos estás marcando? Lo primero, bueno, como te conté, llegar, nos entrevistamos con la gente de Harvard y nos dieron todas las garantías, que entremos al campus, que hablemos con cualquier alumno, y una chica argentina que le preguntamos si iba a ver a la presidenta y nos dijo que sí, le preguntamos si podíamos hacer una entrevista para hacer el famoso color de la previa y nos dijo no, nos trató mal, entonces simplemente le dijimos no, que primero con Tenam siempre hay cierta animosidad y nos empezamos a dar cuenta, le dijimos que nada más eran unas preguntas y nos dijo no es con ustedes, arreglen con Juan Maquieira, que es el encargado de todo esto. Yo le pregunté, ¿todo esto qué? Si no hay nada. Supuestamente era una audiencia, una disertación de una presidenta, como pasa en Harvard habitualmente, se hacen todos los meses, y después de conocerlo a Maquieira, de lo que nos dijo, nos dimos cuenta que detrás de esto venía algo difícil para la presidenta. No había, respondiendo a tu pregunta, creo que no había tiempo como para dar marcha atrás. Ya estaban las cartas echadas, estaban quienes iban a hacer las preguntas, las tenían todas escritas, y quienes querían preguntar, quizás por no ser argentinos, ellos habrán pedido la prioridad, lo coparon todo este grupo, ¿no? A ver, Cintia. Lucha, me parece que una de las cosas que hay que destacar es que lo más importante de la semana que pasó no fue justamente esta conferencia de prensa en Harvard. La presidenta estuvo ante Naciones Unidas, tuvo un discurso impecable, con 3 ejes muy concretos, otra vez con la soberanía política y económica, diciendo que las recetas del Fondo Monetario Internacional implosionaron en la Argentina, produjeron una crisis que también hoy se puede ver en Europa. Dijo una vez más que el consenso de Washington es el que produce todas estas circunstancias negativas. Respaldó nuevamente el diálogo con Inglaterra sobre la soberanía, sobre las Islas Malvinas, y también dio instrucciones muy concretas al canciller, a Héctor Timmermans, para que se junte con su par iraní. Todo esto en realidad parece que hubiera pasado inadvertido, porque estamos hablando permanentemente de esta conferencia de prensa ante los representantes de una élite, los hijos de una élite, del establishment muy reducido.
Sin embargo, aquí estamos discutiéndolo y debatiendo y no voy a correrme del eje, me hago cargo, acá estoy. Me parece que es impecable el relato que vos haces también, que nos permite conocer desde adentro cómo funcionó esto, que los que estuvimos en Buenos Aires fuimos recibiendo noticias más bien aisladas. Lo que quedó demostrado también es lo que la propia presidenta dijo, que las conferencias de prensa se piden con la excusa de acceder a la información, pero cuando esa información es tergiversada. De hecho, cuando se le pregunta sobre la reelección, ella dice claramente que no es su responsabilidad ni su deseo una reforma constitucional. Sin embargo, al día siguiente, el diario Clarín, que es uno de los que reclama conferencias de prensa, debe haber puesto esa respuesta, me imagino. Claro, esa es la respuesta que debería haber puesto, ¿no? Sí. Encomillada, tal vez. No. Cristina eludió definirse sobre la reelección. ¿Eso lo puso en la tapa? Este es el título de tapa. Cristina eludió definirse sobre la reelección. Se definió claramente. Esto es lo que demuestra entonces una vez más, es que se reclama por la libertad de expresión, expresándose libremente, se reclama por una conferencia para acceder a la información que en realidad termina tergiversándose. Y con respecto a la asepsia que se quiso construir, una construcción de sentido, hay asepsia, es un estudiante independiente, un libre pensador. Bueno, después supimos que esto no era lo que pasaba. ¿Deslegitima la pregunta? No, la pregunta se puede hacer. Digo, la organización, incluso la ingeniería que vos decís, ¿quiere decir que en definitiva vos no podés hablar? No, sí, podés hablar y podés hacer la pregunta, pero lo que estamos diciendo es que es importante aclarar desde qué lugar se comunica y que en definitiva entonces no hay asepsia, sino que es una construcción de asepsia, así como los medios de comunicación sabemos que a veces actúan como partidos políticos, pero se disfrazan con la libertad de expresión. Vamos a seguir hablando sobre el tema de Harvard. En este caso pasamos a una tergiversación alrededor de los dichos sobre la matanza. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Se viene el 7D y crecen las embestidas. El ejemplo de la matanza. Una humorada presidencial ante algunas actitudes maleducadas de la platea de Harvard nos llevó a un nuevo malintencionado recorte de los medios que militan para Mañeto. Lo que dijo la presidenta. De Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Y yo quería preguntarle, después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Creo que para interpretar bien lo que pasó, tenemos que contar toda la película. Hubo unos silbidos de algunos alumnos en la conferencia de prensa y ella dijo, chicos, esto es Harvard, no es la matanza. Creo que con una perfecta ironía de lo que piensan esos sectores de esas familias privilegiadas, adineradas, que pueden ir a Harvard, más allá de los que pueden estar becados, de lo que piensan de los demás, de los demás sectores de la ciudadanía argentina. Claramente, Cristina y Néstor tienen con La Matanza y con la Universidad Nacional de La Matanza un afecto muy especial. Creo que todos sabemos lo que Cristina hizo por la Universidad Nacional de La Matanza, como todo lo que hizo Néstor, generando inversiones en nuestra universidad, que hace que los chicos de La Matanza puedan tener la misma igualdad de posibilidades de progresar, de estudiar y de desarrollarse en la vida que los chicos que puedan ir a Harvard, siguiendo con la ironía de Cristina. El recorte malintencionado y cizañero. La pregunta también que uno se debería hacer es cómo se sentirán los estudiantes de la Universidad de La Matanza, ¿no? Frente a esa comparación casi despectiva que hizo. Diario Clarín por Ricardo Roa. Ay chicos, estamos en Harvard.
Esas cosas son para La Matanza, una descalificación propia de una señora gorda. Pero chicos, esto es Harvard, no es La Matanza, son tremendo. Terminó así en ese estilo comentario de bar que tienen últimamente de, por ejemplo, lo de La Matanza, que dijo que yo no sé cómo estarán en La Matanza, pero muy contentos no deben estar. Por Joaquín Morales Solá. ¿Qué le pasa a la presidenta? Cometió el sincericidio de manifestar su sorpresa. Había ido a Harvard y no a La Matanza. Pinky, buenos días, ¿cómo estás? Con lo de la universidad estoy indignada. ¿Te parece que fue un desliz o que fue una cosa más grave? Una tilinguería, una frivolidad. Toda la vida han despreciado ellos a La Matanza. Por Ricardo Kirschbaum. La profundidad de la ofensa a los estudiantes universitarios de La Matanza. Lo que ocultarán siempre la mayoría de los hegemónicos indignados que conocen La Matanza desde Google Maps son estas palabras de Cristina allí. Muy buenos días a todos y a todas. Recién cuando escuchaba al rector de la universidad, Daniel Martínez, hablar con tanto orgullo, y orgullo merecido por esta universidad, donde podemos recorrer su campus, y escuchaba que relataba que el 90% de los alumnos de esta universidad ejemplar, sus padres no fueron a la universidad y los de él tampoco. Yo quiero decirle que mis padres tampoco fueron a la universidad y aquí estoy, presidenta de los argentinos. Esto significa que cada uno de ustedes, todos y cada uno de ustedes, tiene esa posibilidad, pero en esta Argentina de la universidad pública y gratuita es necesario que cada estudiante sepa el esfuerzo que ponen los millones de argentinos que tal vez ni siquiera tienen trabajo para que otros puedan estudiar. Y yo veo que aquí en La Matanza lo reconocen y quiero felicitarlos. Toda la vida han despreciado ellos a La Matanza. Por Ricardo Kirschbaum. La profundidad de la ofensa a los estudiantes universitarios de La Matanza. En este día, un abrazo muy grande. Felicitación a todos los estudiantes de esta querida universidad y ejemplar universidad, a sus profesores, a su rector, a las autoridades municipales, a todos los hombres y mujeres de La Matanza que todos los días, peleándole a la vida, salen a trabajar y a construir un país mejor. Gracias y mucha fuerza para seguir trabajando como todos los días de estos últimos 5 años donde hemos logrado tantas cosas los argentinos. Recordar este domingo a todas las madres matanceras un feliz Día de la Madre. Quiero acordarme de todas ustedes. No, yo tuve más suerte. Otras no tuvieron la suerte que tuve yo. Por ellas, por las que no tuvieron tanta suerte, es por las que tenemos que seguir trabajando todos los días, más fuerte que nunca. Y otras cosas que oculta el periodismo del establishment son los intereses que tiene Harvard. Intelectual, el profesor emérito especialista en relaciones internacionales de Estados Unidos con América Latina, James Petras. James, ¿cómo le va? Queremos saber de qué se trata la escuela de gobierno de Harvard y qué tipo de alumnos tiene, qué consideraciones hay que hacer sobre Harvard, ¿no? Bueno, Harvard es una universidad de la clase media alta y arriba. Cuesta por lo menos $48,000 por año. Obviamente tienes que ser muy acomodado para enviar hijos allá. Los profesores en general son de la derecha, algunos liberales. Hay casi ninguno progresista que puedes identificar. Y los estudiantes latinoamericanos en general vienen de los sectores neoliberales, están más en la línea de Macri, pero la idea de que Harvard es un centro de gran conocimiento y de prestigio está muy exagerado. En los últimos tiempos Harvard era y es una escuela de preparar funcionarios para las grandes empresas multinacionales
y los funcionarios del gobierno. ¿Quién va a estudiar a Harvard? La matrícula, vivienda, etcétera, más o menos alcanza $51.000 al año que tenés que pagar la universidad. Acá es gratuita. Bueno, muy bien. A ver, Luciano, quería preguntarte si es común esto de silbar, porque digamos en Harvard van muchos presidentes y funcionarios de alto nivel de distintos lugares del mundo. ¿Es común que se lo silbe a un funcionario, como vimos en esa escena? ¿Pudiste averiguar esto? No, para nada tiene que ver con lo que le decía con este grupo, y me quedo con tus palabras del discurso, que tampoco tuvo ninguna repercusión. Y hablando de los medios, Cristina volvió a insistir algo fundamental, que no abandonó las 5 oportunidades que tuvo hasta la Asamblea de la ONU: la justicia por la AMIA, la situación con Irán y Malvinas, que con eso culminó su discurso. Había medios, creo que la Nación puntualmente, había anunciado que el eje de Cristina iba a ser otro. Entonces el título, ella lo mencionó en la matanza, fue Cristina cambió y esta vez fue por Irán. Esto marca de cómo están esperando una situación o forzando situaciones, ¿no es cierto?, que se van improvisando sobre la marcha, pero siempre muy atentos a lo que ocurre. Otra cosa fundamental fue la respuesta a Lagarde, ¿no? Fue el martes a la tarde el discurso de la presidenta, y el jueves a la mañana ya estaba esto en Harvard, ¿no? La tarjeta roja. Si usted necesita hacerle una pregunta a la presidenta, levante esta tarjeta. Cuando esto no estuvo ajeno a la... Cuando dice que estaba en Harvard, ¿dónde estaba? ¿Quién la repartía? ¿Cómo estaba esa tarjeta presente, digamos? La tarjeta la tenían todos, porque Harvard había una cola en la vereda, todos tenían esta tarjeta, todos. Y la repartió Maquera, sí, fue como el porrista de la reunión. Exactamente, y yo en la nota conté la particularidad de un hombre que en el 74 se había ido a vivir muy opositor al gobierno, que fue el que me regaló esta tarjeta. Y yo le pregunté si formaba parte de algo y me dijo, no, son estos pibes, pero a mí no me van a venir a convencer, yo la quiero escuchar en primera persona. Era un ex alumno, un graduado de Harvard, pero bueno, tenía que ver con todo este grupo de jóvenes, los mismos que durante la mañana asistían, ¿no?, con papeles, con las preguntas, para que estén al tanto, digo, de los índices de inflación, de lo que sucedía con la ley de medios. Incluso cuando Elwood, el decano, la presentó, no sé si se llegó a ver la presentación del decano antes de que hable Cristina, que la presentó como en un país de una tradición importante, con mujeres líderes, que era la primera mujer electa por el voto. Hablaba de la calidad de los productos argentinos, y lo único que mencionaba Elwood como para dar puntapié inicial a la exposición de Cristina fue el hecho de una controvertida ley de medios, que después le contestaba a Elwood y le decía, no es controvertida, hay una ley que simplemente se tiene que cumplir. Claro. ¿Puedo preguntar una? Digamos, se comentaba que además, de hecho había uno de los estudiantes de Harvard que era, digamos, el hijo de un reconocido abogado que es parte del grupo de abogados de Grondona, Martínez de Hoz, etcétera, etcétera, y que, digamos, generalmente son justamente los abogados de los fondos buitre, que eran los que yo tenía entendido que habían repartido. ¿Esto es así? Task Force. Sí. Esos fueron los que aportaron el cotillón, como yo lo llamo, ¿no? Pero también estuvieron presentes en Nueva York, en el atisbo ese de cacerolazo que en Harvard fue de una cuchara y una tapa, ni siquiera alcanzó a hacer cacerola. Fue cuando ingresó Cristina, por ahí estaban esperando que ingrese por el frente, ya Cristina estaba adentro, entonces intentaron un cacerolazo, hacer algo, pero creo que fracasó. Lo que sí pudieron imponer su mayor presencia, aunque era un grupo minúsculo, lo lograron imponer adentro, ¿no? 4 o 5 aplausos para que sepan, para que se ubiquen físicamente. Es como una especie de cafetería donde confluyen los salones más importantes. Es un pasillo grande, se pusieron las 700 sillas ahí. O sea, hablaba como en un gran pasillo, Cristina. Entonces, hay 4 o 5 personas aplaudiendo, por ahí se sumaban, daban una idea distinta de lo que realmente puede estar sucediendo, ¿no? A ver, Sandra. Sí, no deja de ser una especie de papelón para Harvard, porque después de todo era un hecho académico que un presidente o una presidenta vayan a hablar con los alumnos y se dejaron aparatear.
Así que me parece que no deja de ser, en relación a la gente del PRO y en relación a la gente que dice que quiere preguntar, yo creo que sí, que quieren preguntar, pero no quieren escuchar las respuestas, es evidente. Y en relación a la matanza, el otro día comentábamos que estamos en un momento, ahora a medida que se acerca diciembre, que han entrado a sobregirar los medios hegemónicos, especialmente Clarín, pero los que los acompañan también. Y cada día se hace más ininteligible la vida necesitaríamos como un terapeuta colectivo, ¿no? Como para saber de qué estamos hablando, a qué le llamamos qué cosa. A mí me sorprende que, digamos, una ironía es una figura retórica que se usa dejando entender que se piensa exactamente lo contrario de lo que se piensa, porque si no sería una afirmación literal. Una ironía tiene ese juego. A la frase de la presidenta le han quitado la ironía con la que fue dicha y entonces generan todo esto. Me extraña que un rector de una universidad no sea, que dijo que estaba muy dolido, me extraña que un rector de una universidad no sepa distinguir una afirmación de una ironía, ¿no? Porque eso es un matiz que cualquiera no diría demasiado avesado en nada, simplemente alguien que escucha, cualquiera de nosotros se da cuenta cuando alguien está hablando irónicamente, y me parece que exactamente la matanza en esa frase representaba lo que la gente faltaba que dijera: si quieren levantamos el parquet, para que me entiendan mejor, ¿no? Creo que tenía que ver con eso, con la representación de la matanza, en los que ahora la vienen a correr por lo nacional y lo popular. Es increíble ver a la gente de TN preocupada por la dignidad de los matanceros. Entonces es muy fácil entrar en una especie de engrane, por decirlo de alguna manera suave, porque estamos perdiendo mucho tiempo, porque estamos hablando de esto, porque hicieron hablar a un montón de gente por los 400 medios de comunicación que tienen, porque no hay monopolio de medios estatal, somos nosotros y 2 o 3 más diciendo lo que vemos, y el aparato, el conglomerado ese monstruoso que tienen, está girando en el vacío y vamos a tener que hacer gala de mucha salud mental en los meses que siguen. Coincidimos con Ottaviano hoy expresó que hubiera sido preferible, vos explicaste un poco el contexto de estadista de los discursos de la presidenta y no en este anecdotario. Pero también lo que dice Sandra es pertinente, porque esto es lo que ha ocurrido. Tal es así que hoy Berbisky hace un artículo que todos hemos leído seguramente, porque forma parte de la lectura de los domingos, de los editoriales o de las opiniones, y traza una idea muy buena de lo que es la ironía, cómo la presidenta fue enhebrando, y cita 3 cosas que me parece que vale la pena que yo las repita. Primero dice las 2 estrellas, la nata del grupo Clarín y Sarlo de La Nación, refiriéndose negativamente a este hecho que fue simplemente una ironía. También Ricardo Roa, uno de los editorialistas del staff directivo de Clarín, que se expresa sobre esto, como hemos visto en él, y que Berbisky, entre comillas o entre paréntesis, dice: fue ex compañero mío en la guerrilla peronista. Cuando hace esa trilogía de antecedentes y de situaciones, yo pensaba, ¿qué cosa extraña tiene el kirchnerismo que coloca a la derecha a gente que estaba en la izquierda o en el progresismo? ¿Qué fenómeno extraño ha ocurrido con los periodistas que han paseado por nuestro programa durante todo este tiempo y con ciertos militantes políticos que estaban a la izquierda y ahora se derechizaron de golpe? Esto es un fenómeno que yo no lo sé explicar, seguramente un politólogo lo sabrá explicar. A ver, Cintia. Me parece que lo que hicieron fue usar uno de los mecanismos por excelencia de la manipulación, que es tomar la parte por el todo, quedarse con las formas y no ir al fondo. Entonces estamos hablando o debatiendo, o los medios de comunicación hegemónicos propusieron como eje de debate la tristeza del rector y de los alumnos de la Universidad Nacional de La Matanza. En realidad tendríamos que estar hablando de la alegría de todos los estudiantes en las universidades nacionales, que nosotros bien sabemos que las políticas públicas de este gobierno han sido crear universidades nacionales. El jueves pasado estuve en la Universidad Nacional de Avellaneda, estaban allí inaugurando un estudio de televisión, un estudio de cine, los alumnos y las alumnas felices, ya no hay edad para estudiar, por primera vez hay generaciones que están llegando a la universidad generando un cambio en su familia, en el barrio, pero también un cambio que va a ser para todo el país.
le estamos entregando entre todas y entre todos más del 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Entonces ahí deberíamos estar haciendo foco. Pero claro, como no resulta conveniente esta que es la parte profunda, y naveguemos por la superficialidad de un giro retórico. Bueno, hay un dato increíble de La Matanza, de la Universidad de La Matanza, que es que entre el 80 y el 85% de los estudiantes son primeros estudiantes universitarios en la historia familiar, o sea, son los que... Y eso es un dato de movilidad social y educativa realmente interesante e intenso que, por supuesto, no está reflejado en este momento. Inclusión, 100% inclusión. Tampoco está reflejado, cerraba la ironía de la presidenta diciéndole al decano, a raíz de los silbidos, a raíz del nivel de preguntas, que nada tenían que ver con su disertación, ¿no? Diciéndole que por otro lado me dijeron que es muy cara esta universidad, ¿no? Yo creo que eso completaba la ironía de su mención a La Matanza, pero bueno, quedó simplemente en esos dichos. A ver, Nora. No, varias cosas con este tema. Por un lado, lo que es Harvard, como bien lo dijo al principio Orlando, creo que todos lo sabemos. Pretender que Harvard sea otra cosa, me parece que hay un error conceptual en cómo se decide o por qué se decide ir ahí. Evidentemente eso es una decisión política del gobierno de ir a la Universidad de Harvard. A mí me cuesta entender la ingenuidad, la verdad, en un contexto como el que se está dando en la Argentina, porque este chico Maqueira es un grupo de tareas del PRO, digamos. El conflicto del campo yo recuerdo una nota que hice allá por el 2008, donde él había sido el que había alquilado la carpa verde, que supuestamente también se había instalado en forma espontánea frente al Congreso de la Nación para oponerse a la discusión sobre la resolución 125. Después es el asesor de Esteban Bullrich, que termina siendo becado en los Estados Unidos para perfeccionar en su concepción neoliberal, que tiene todo el derecho del mundo. Acá el problema es que no lo digan, no el problema que lo hagan. Digamos, la hipocresía con la que se manejan y se esconden en esa supuesta asepsia política con la cual disfrazan esta nueva política que no es más que el conservadurismo tradicional de todas las épocas. Porque ahora, estas manifestaciones que han habido en los Estados Unidos a partir de este viaje de la presidenta, a mí me hacían acordar a la oligarquía argentina cuando iba con la vaca en el barco, ¿no? Porque ir a protestar en Nueva York con una pancarta diciendo queremos preguntar es porque no tenés problemas en la vida, la verdad, sinceramente es un grupo absolutamente operado, orquestado que apunta a esto. Ahora, desde la comitiva presidencial me parece que, digamos, es raro que no hayan pensado que podía suceder esto. Esto es lo que yo no entiendo. A lo mejor se aceptó. Bueno, si se aceptó, bueno, son las reglas del juego. Si se aceptó, ¿no? Porque la verdad, en un punto no es sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? Si viven operando de distintas formas, los supuestos cacerolazos espontáneos, los supuestos scratches espontáneos, van a aprovechar cada oportunidad y tienen supuestos comunicadores que no son más que arengadores, que con la combinación del 7 de diciembre están desatados. Entonces me parece que en un punto es... Pero entonces la presidenta no tiene que hablar con nadie nunca. Bueno, o tiene que hablar acá. ¿Por qué ir a hablar? ¿Por qué ir a exponerse a un grupo de elites de argentinos privilegiados que están en Harvard a ir a contestar preguntas que le podría hacer cualquiera en la Argentina? Es que eso a mí no me parece que hubiese sido malo o contraproducente. El problema fue la parateada, no hablar con los ricos, acomodados, privilegiados que están en Harvard. ¿Por qué no? Bueno, pero ¿y por qué no hablas entonces acá para contestar las mismas preguntas? Esto es lo que a mí me parece absurdo. ¿Entendés? ¿Por qué ir a contestarle a este chico del PRO que está en Harvard porque tiene la oportunidad de que pagar eso en Harvard, entonces tener un cara a cara con la presidenta? Mientras acá hay periodistas de distintos medios que le pueden hacer esas y otras preguntas. ¿Querés que conteste? No, esas y otras preguntas. Esas preguntas, ese pero nivel esas de preguntas ¿pero te parece están... que serían muy diferentes las preguntas pero en una no conferencia importa. de prensa acá que esas? No serían. Algunas, esas preguntas estarían, pero estarían muchísimas otras. Me gustaría participar de este debate que es interesante discusión. No dimos estamos dando por sentado de que la presidenta no respondió bien a las preguntas que le hicieron. Perdón. Yo no estoy dando por sentado Lo que ocurre es que la tergiversación o manipulación hace que la respuesta buena figure como mala, así como marcamos que la respuesta no figura. Esa es otra cosa. Bueno, la segunda pregunta que yo me haría si estuviera en tu lugar, y yo ya me la hice y tengo otra respuesta, es: ¿la presidenta no le da explicaciones a la sociedad argentina permanentemente
y todos sabemos qué piensa sobre cada cosa, desde la inflación hasta la inseguridad, y desde el dólar y desde el llamado cepo, que es una construcción mediática. Si lo sabemos todo, ¿para qué hace falta un periodista? Bueno, no, con ese criterio no hacen falta los periodistas, Orlando, porque la presidenta habla... Está en crisis, ¿no? Ahora está el tema de qué es un periodista en la Argentina. En este momento es un tema que está en crisis. Vos no lo querés reconocer, pero ¿cómo no lo voy a reconocer, Sandra? Pero planteás como que ¿por qué si no no estaría en este programa? programa? Si no considerara que el periodismo está en crisis, no estaría en este programa. Me estás diciendo una tontería. Bueno, creo que no te estoy diciendo una tontería. En todo caso, algo que te parece una tontería. No quiero pelear. No, yo no me quiero pelear. No me quiero pelear, pero a mí me parece que tenemos criterios distintos y son absolutamente válidos discutirlos. Sí. ¿Entendés? Yo comprendo. Tenés más confianza en lo que se llama periodismo. No, yo creo que el periodismo tiene que reaparecer de alguna forma, que esto en lo que estamos inmersos es un asco. Eso es lo que me parece. Y que la utilización que hace, digamos, la discusión sobre la matanza, me parece un nivel de trivialidad. Es un asco que vos sabés cuál es el origen. Bueno, obvio. Perdón, porque si no aclaramos el origen del asco es como si vemos... Perdón, bueno, el origen del asco es el grupo mediático corporativo. Si los espectadores de este programa no saben cuál es el asco en el que estamos, es que estamos al divino botón de hace 3 años al aire. Es un momento en que el periodismo ha sufrido un embate terrible por parte de quienes han abandonado el periodismo detrás de consignas de oposición y de tergiversar. Nosotros estamos tratando no de, digamos, hacer resurgir al periodismo, para nada, porque esa tarea... Habla por vos. Como yo hablo... Bueno, pero nosotros... No. Obviamente que cada uno habla por sí mismo, pero si Orlando dice nosotros, me incluye y yo en esa concepción que él tiene no la comparto. Es simplemente decir, de todos modos entiendo un poco el planteo de Nora en el sentido de que vos también hiciste una pregunta en esa dirección. Un gobierno no desconoce el lugar al que va a hablar y eligió encontrarle sentido a la política en ese lugar. El problema no está ahí, el problema está en la tergiversación que hay, yo creo, posterior respecto a lo que ocurrió allí, digamos. Esa es la diferencia para mí importante, al margen de las diferencias que podamos tener también respecto al informe. A mí lo que me parece, digamos, me sigue sorprendiendo, por ahí sí yo peco de ingenua, es cómo puede ser que, como bien marcaba antes Cintia, la presidenta habló de cosas fundamentales, hizo cuestionamientos de fondo a lo que viene haciendo desde hace años a los organismos de crédito internacional, a la política económica internacional, a la forma de proteccionismo de los países centrales, al no respeto en el Consejo de Seguridad por las decisiones que se toman y que únicamente privilegian y se ven respetadas cuando ponen en juego a las potencias, y que nada de esto pase a ser motivo de debate, pase a ser motivo de ser reivindicado, porque la verdad que vaya un periodismo cipayo a cuestionar, a hacer hincapié en la matanza, la verdad que, digamos, las personas que escribieron esas notas saben perfectamente que fue una ironía, fue una tontería. En que sería mucho mejor estar hablando de lo interesante que fueron las exposiciones de la presidenta y no estar hablando de las preguntas un poco banales, un poco, digamos, a esta altura podemos decir cortitas, preguntas cortas, pequeñas en relación a lo que está ocurriendo en la Argentina. Sería mucho más interesante poder establecer un diálogo sobre lo que este gobierno está proponiendo, pero lamentablemente estamos en una escena política en la que permanentemente lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros también, o lo que hacemos desde el programa, es estar desmalizando esta posición que permanentemente insufla Clarín y los otros medios de comunicación que genera mucha confusión. Veces ingenuidad, y yo creo que tiene que ver el planteo de ella, aunque tenemos posiciones diferentes en muchos temas, me parece que tiene que ver con algo de lo que yo decía antes, con que estamos en una situación muy compleja, porque tenemos... porque hay gente por la calle, mucha gente, que cree de verdad que la presidenta dijo que los ciudadanos le tienen que tener miedo. Lo creen de verdad porque lo escucharon decir a decenas de periodistas. 15 días diciendo lo dicen todo el tiempo por las radios, lo escriben, saben que es mentira y lo siguen repitiendo. Entonces, hay no sé si es ingenuidad, me parece que nos están faltando herramientas para seguir encontrando un eje o encontrar cuál es el eje que vale la pena discutir. A ver, Cintia. Creo que hay un eje falso con respecto a las conferencias de prensa, que son legítimas, que permanentemente los periodistas las han reclamado, pero hay una trampa allí que tiene que ver con que se solicita la conferencia de prensa para acceder a la información, cuando en realidad
hemos asistido a conferencias de prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo la de Horacio Rodríguez Larreta, cuando fue el tema de la campaña sucia a Daniel Fismus, desconociendo prácticamente a Durán Barba, a Lugones, diciendo que no sabían ni quiénes eran y que pocas horas después los periodistas accedimos a decretos firmados por el propio Horacio Rodríguez Larreta en el que había hecho negocios con esas empresas. De manera que una conferencia de prensa no garantiza el acceso a la información. Durante el gobierno de Néstor Kirchner... Bueno, por eso desató una situación judicial, digamos. Sí, perfecto, después, pero quiero decir que hay una trampa con respecto a que la conferencia de prensa es el mecanismo exclusivo para acceder a la información. No, por supuesto que no. Como periodista y con el ejercicio profesional todos sabemos que no. Lo que quiero aportar es esto. Hay un decreto, que es el decreto 1172/03, de acceso a la información pública en el gobierno de Néstor Kirchner, en el ámbito del Poder Ejecutivo. La mayoría de los periodistas no conocen ese decreto, la mayoría de los ciudadanos tampoco lo conocen y de hecho se usa muy poco. Si verdaderamente la intención fuera acceder a la información pública, permanentemente todos los periodistas estarían pidiendo ese decreto, en nombre de ese decreto, el acceso a la información, y esto no es real. Hay un monitoreo de ese pedido, yo he pedido varios, algunos periodistas de Tiempo Argentino también, imagino que de otros diarios también, pero en realidad se usa muy poco y esa es una de las demostraciones de la trampa en la que estamos en torno de las conferencias de prensa, que es una política comunicacional que usa un gobierno y que la presidenta puede darlas o no, su gabinete puede darlas o no, pero eso no garantiza el acceso a la información, que sí tiene que ver el acceso a la información con la libertad de expresión, y eso en la Argentina hoy está garantizado. Está clarísimo, señores, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. Buscamos muchos años la posibilidad de un crédito. Siempre vivimos alquilando, de prestado también. Lo veíamos muy difícil poder construir con los ingresos de uno o adquiriendo cualquier otra forma de financiación. Hace un tiempo veníamos con la idea de poder construir en nuestro terreno. Esta nueva línea de crédito con las tasas más accesibles. Siento que le dejo algo a mi hija. Me metí en la página del ANSES y me inscribí. Fue rapidísimo. En 2 meses nos asignaron el crédito. La idea de la casa siempre fue para nosotros nuestro nidito. Con una vista a los cerros. El armado de la parrilla. Asados, y me gusta recibir amigos. La casa capaz que no será muy grande, pero el corazón es grande. Después de 28 años de casados, este sueño para nosotros se hizo realidad. Ahora sí que voy a tener espacio. Para mí es un orgullo tener mi primera casa. Estamos muy felices. Detrás de cada crédito hay una historia. Ya son más de 25.400 las familias que empiezan a escribir la suya en su casa propia. Podés inscribirte en el programa entrando en www.anses.gov.ar, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, reluz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando